I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este programa Letras Degeneradas. Os saludamos desde aquí, desde nuestro nuevo centro de operaciones, que es casi un lugar ensagrado, como son todas las librerías, y en concreto este trabajo que está haciendo Nauset en el Sausal, con esta librería El Barco de Papel, que ya, como les comenté, deben empezar a saber hacer un barco de papel para ponerlo justo cuando empiecen a leer. Mi agradecimiento a Nauset, una librería que lleva ya 5 años estando entre las finalistas a mejor librería cultural de España. Y hoy tengo a mi lado a una persona que fue, si no la primera, de las primeras en que deseaba tener a mi lado. Porque el último medio siglo en Canarias, en todos los aspectos que se desgrana la cultura, la política, cómo a través de la política incidir en la cultura de una manera beneficiosa, todo eso y mucho más se puede definir con la persona que tengo a mi lado. Pero bueno, voy a dejar que se presente. ¿A quién tengo a mi lado? Soy Juan Manuel García Ramos, y natural de Canarias. Y bueno, como has dicho, me he dedicado a lo largo de mi vida a diversas actividades, ¿no? que van desde el ejercicio de la política de gestión, cuando fui consejero de educación, hasta la política parlamentaria, cuando he sido también durante 3 legislaturas diputado en nuestro Parlamento. Y también, bueno, pues 50 años de docencia en la Universidad de La Laguna y 7 novelas y 20 libros de asuntos hispanoamericanistas y, en fin, eso es un poco el resumen de todo lo que he podido hacer. Tener a Juan Manuel García Ramos presente es casi abrazarte a la literatura y el cómo transmitir la historia en negro sobre blanco. Articular el gran poder que tiene la palabra, Juan Manuel. Sí, desde luego la palabra
yo no me imagino al género humano sin la palabra, ¿no? Pero tiene unos 100.000 años de antigüedad y bueno, desde que está la palabra, los hombres están contando sus realidades, sus sueños, sus supersticiones. La palabra efectivamente es la que nos da nuestra calidad de ser humanos, ¿no? Me interesa siempre a los invitados e invitadas que tengo indagar un poco en su origen. Recientemente hay un libro, La Laguna, un aperitivo infinito, de la editorial Mercurio, dentro de la colección Candilejas, y habla de la laguna, de las tertulias, de algo que antes era lo más natural. Tanto en la laguna, principios del siglo pasado, bajabas a Santa Cruz y todos los bares, Águila, Cuatro Naciones, el suizo, el inglés, el alemán, las tertulias eran algo esencial. Es importante, me ha gustado mucho la radiografía porque me he metido en ese La Laguna, en ese La Laguna que tú viviste, en ese La Laguna ciudad universitaria, la importancia que tuvo la universidad. Hablando con Paco Lemus, que son 52 años ya de la librería, cómo creció, y son 52 años. Háblanos un poco de esa La Laguna, de tu juventud, de esa La Laguna de reuniones, donde la cultura se impregnaba casi en la piel. Bueno, este libro lo escribí en unos meses ahí que me estaba aburriendo y me inventé una tertulia, sinceramente. Evoco ahí una tertulia que se celebraba en el Don Diego, en el bar Don Diego, en los bajos del Ateneo de La Laguna, y de las que eran protagonistas, pues una serie de profesores a los que yo siempre admiré, de tanto González Vicent, don Felipe González Vicent, como José María Hernández Rubio, como don José Peraza de Ayala, que los veía muchas veces reunirse allí, hablar e intercambiar y tomarse también algunas copas, ¿no? Y evidentemente La Laguna siempre ha tenido esa tradición. En el Ateneo había una tertulia también, que luego cuando se hizo una especie de restauración de la casa acabó con ella. También es que murieron muchos de sus participantes. Pero La Laguna siempre, y en el siglo ilustrado, también tenía tertulias culturales, ¿no? De Sabiñón, donde además vino Humboldt cuando estuvo en Canarias, la señora de Hoyos, en fin, ha habido siempre una tradición de que la gente se reunía en torno a lectura, en torno a conocimientos científicos. Y bueno, yo creo que eso ha desaparecido, ¿no? Con el mundo digital en el que estamos, ¿no? En el mundo en el que todo el mundo parece estar conectado, pero con lo que está conectado es con su móvil, ¿no? Pero no con las personas. Y eso, a mí me parece que eso empobrece mucho. Igual que en Santa Cruz, que había también las tertulias de la Gaceta de Arte, sobre todo. Yo asistí a alguna de ellas, ¿no? O sea, sobre todo cuando estaba en el Águila, ¿no? Todavía estaba vivo Domingo Pérez Miní, que estaban vivos todos. Y además nos añadíamos algunos otros que no pertenecíamos a la Gaceta de Arte, ¿no? Y siempre era muy agradable intercambiar opiniones y a veces suscitar enfrentamientos que eran siempre enriquecedores, ¿no? Sí, es importante. Ya luego hablaremos la importancia y ese concepto que haces tuyo, haces propio, y yo creo de una manera correcta, de atlanticidad. Nicolás Estebanés definía Canarias con aquel poema del almendro, ¿no? ¿Cómo definirías Canarias o cómo ves Canarias? Pues depende de la óptica que se adapte, ¿no? O que se adopte mejor. Acabo de terminar un libro de ensayos que lo he entregado también a la editorial y hablo ahí de Domenico Moduño. Domenico Silvestri, Domenico Silvestri, que fue un humanista, un florentino del siglo XIV, mejor, XIV-XV, que definió a Canarias, uno de los primeros que definió a Canarias como nación, pero nación en el concepto del antiguo régimen, ¿no? Como una comunidad étnica o cultural, ¿no? No en el sentido del nuevo régimen, que era nación, era casi una comunidad política, ¿no?
Y bueno, Canarias ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y hoy día pues yo creo que tenemos un estatuto donde nos dice, yo colaboré también desde el Parlamento en la elaboración de ese estatuto, y me aceptaron también una definición que yo quería de Canarias, que era Canarias es un archipiélago atlántico, ¿no? Y a partir de ahí he hecho algunos trabajos, libros sobre lo que yo considero que es la atlanticidad, ¿no? Un constructo cultural que nos dice que Canarias no solo está al lado de África, sino que yo creo que aunque los primeros indígenas que vinieron del Monte Atlas, del continente vecino, y se trasladaron al archipiélago, algunos hablan de tres milenios, otros de 2 milenios, cuando fuera, estos indígenas luego lo que se hicieron fueron personas atlánticas. Nosotros estamos en el debate del nacimiento del mismo concepto de lo atlántico, que nace en el siglo XV, siglo XVI también. En el 1492, Europa dejó de mirar al Mediterráneo y miró al oeste, y miró al Atlántico. Y en ese debate estamos nosotros. Debemos saber, además, que entre los tratados que firmaban los reyes católicos y los reyes de Portugal, entre ellos está el Tratado de Alcazó-Bastoledo de 1479-1480, en la cláusula octava se dice que a España le corresponde las Islas Canarias ganadas, 1479, todavía no estaban, ganadas por ganar. Y al Reino de Portugal le corresponde todo lo que es la ribera africana, ¿no? Y ese hecho, ese tratado, y luego hay otros tratados como el de Tordesillas posterior, fueron los que determinaron que Canarias estuviera en el centro del debate de lo que era la creación del Atlántico. Lo Atlántico, que es cuando Colón viaja el 6 de septiembre de 1492 desde La Gomera hacia el otro lado, ¿no? Ahí... y además quiero añadir otra cosa. Y en ese debate, además, mientras se está suscitando ese debate, pues bueno, todos los que vienen, europeos que vienen, que pasan por aquí, lo que nos traen, ¿qué es lo que nos traen? La cultura occidental, lo que yo llamo el monoteísmo judeocristiano, lo que llamo también la filosofía racionalista griega, y lo que es el derecho romano, que el derecho romano es el que prácticamente ha moldeado todo lo que son nuestras sociedades, tanto aquí como en América. Una etapa de crecimiento de Juan Manuel García Ramos está de lleno en un auténtico boom que se produce. Un boom se puede considerar literario, pero fue algo mucho más que un boom literario. De todo ese empuje que nos vino desde el otro lado, desde la otra orilla. Ese boom, ese realismo mágico, esa influencia que sí noto en lo que he leído tuyo y bastante en tu última obra, La expulsión del paraíso, de Onetti. De hecho, a la mitad de la novela recordé a Onetti y recordé El infierno tan temido, que muchos consideran casi uno de los mejores relatos escritos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas consonancias, ciertos paralelismos. ¿Cómo viviste esa llegada en bloque, no solamente de autores, sino editorial, cuando en España estábamos con una dictadura, que se leían las obras de realismo mágico casi de extraperlo, ¿no? Esa llegada de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, y ese boom de esa generación tan importante de los años 70 en Canarias. De decir, en Canarias se sigue haciendo literatura y hay autores jóvenes con una proyección. ¿Cómo viviste aquello? De lo que te vino y de lo que empezaste a crear. Bueno, yo creo que yo estaba ahí en mis primeros años universitarios y la verdad tengo que decir que una de las mayores expectativas que se me abrieron, teníamos amigos, mi mujer y la que hoy es mi mujer, mayores que leían más que nosotros, y fue mi mujer la que me dio un día 100 años de soledad y me dijo, léete este libro. Ella se lo había leído en una sola noche, ¿no?
Y bueno, cuando me lo leí, la verdad que me descubrió un mundo que yo no conocía, ¿no? Y luego empezamos a leer pues todo lo que vino luego, ¿no? Y luego vino lo anterior, es decir, luego vino Borges y luego vino Onetti y Carpentier. Y claro, yo me enamoré de ese mundo, ¿no? Y me enamoré de ese mundo, pues, fui catedrático y soy de literatura hispanoamericana, ¿no? ¿Salvaron el idioma? ¿Cómo? ¿Salvaron el idioma? Hombre, no, yo creo que lo relanzaron, ¿no? Lo relanzaron, porque la literatura británica tenía, o la narrativa británica tenía una gran proyección, la estadounidense también, con John Dos Pasos y Steinbeck y con Faulkner y eso, y estos que llegaron en los años 60 y largos y 70, hicieron obras que hoy día son obras muy bien hechas, y encima después descubrimos, como decías antes, autores como Onetti, ¿no? Que yo tuve la suerte hasta de ser amigo de Onetti, ¿no? Se quedó hasta en mi casa en La Laguna una noche, ¿no? Y bueno, eran gente que tenía un magnetismo. Yo también entrevisté a Borges en Buenos Aires. Tenían un magnetismo del que uno era difícil desentenderse, ¿no? Tu llegada a la política a través del Partido Nacionalista Canario, de esa casi refundación, coincidiendo con el primer Estatuto de Autonomía en el 82, de esa llegada tuya, yo entiendo que de una manera contundente en la cultura, porque la primera idea que me viene de tu labor es esa biblioteca canaria. O sea, eres capaz de articular una colección desde tu puesto que desempeñaste en el gobierno para crear esa colección, para que la gente no olvidara de dónde venimos, y también con autores que todavía estaban vivos, que siguen vivos y que estaban creando. ¿Cómo ves ahora, con el transcurso del tiempo, esa operación que hiciste? Uno va dando saltos. Yo en el 87 era vicerrector de extensión universitaria con José Carlos Alberto Bettencourt, ¿no? Y en un momento determinado lo llamó, según me dijo José Carlos después, que yo creo que esto se puede contar ya, lo llamó Francisco Urselay, que había sido presidente en la preautonomía, pero que también tenía mucha influencia en lo que era ATI en aquellos momentos, ¿no? Y las agrupaciones independientes de Canarias. Y bueno, yo fui al gobierno como independiente, ¿no? Y de ahí fue donde hicimos muchas cosas, porque lo que pasa es que conté con un gran equipo, ¿no? Ahí estaba Gaviño, estaba Díaz Bertrana, bueno, y otros que luego tuve en las tareas especialmente educativas, ¿no? Pero cuando llegué, cuando acepté el reto de meterme en el gobierno y sobre todo en el mundo cultural, me senté una tarde y con algunos amigos que he citado y algunas otras personas, hice un listado de 15 objetivos, y entre los que estaba la Biblioteca Básica Canaria, por supuesto, y la Biblioteca de Autores Canarios, la de Artistas Canarios, que luego lo han seguido otras personas que han estado en esas responsabilidades, ¿no? Y la verdad que todo fue saliendo así, porque partimos siempre de un programa que teníamos que llevar a cabo. Yo eso lo echo de menos hoy. La gente acepta los cargos y lo único que hace es administrar la rutina, ¿no? No hay ideas nuevas. Hoy no veo ideas nuevas en el mundo cultural, la verdad. Vuelvo a repetir la misma frase que muchas veces he utilizado. Da la sensación de que el talento está bajo sospecha y a veces hay que romper. Yo me acuerdo cuando llegó este libro a mis manos, cuando tuve conocimiento de su publicación, El Delator, porque volvemos a incidir en la historia, y un tema es la historia y otra el relato, y al final se tergiversa y se confunde la historia con el relato. Siglo pasado hay un acto, un grupo que yo creo que es irrepetible, que se articuló a través de Gaceta de Arte. El alzamiento pone fin
a ese grupo. Un grupo que había traído un año antes a André Breton con la primera exposición surrealista, ¿no? Este libro me llamó la atención lo del prólogo, ¿no? Porque efectivamente estaba clarísimo que no iba a gustar a casi nadie, porque nos habían vendido una historia que no era la realidad. La realidad, yo que también he indagado en la figura de Domingo López Torres fue margullado, fue metido en una saca con gatos vivos y arrojado. Pero resulta que ese alzamiento implica que Domingo Pérez Minic también termina en Faife, con 14 anarquistas en la misma celda. A través de Aguiar y con contactos, y la mujer de Aguiar, logran sacarlo. Los 14 anarquistas murieron. El único que se salvó fue él. Agustín Espinosa escribe, yo creo que una obra culmen a nivel nacional del surrealismo como es Crimen. Pero es que Agustín Espinosa termina escribiendo en periódicos falangistas y dentro de Falange. Emeterio Gutiérrez Albelo pasa de escribir El enigma del invitado a Odas al Cristo de Tacoronte. Eduardo Besterdán, nunca hay que olvidar que Faife, todo lo que fue la cordonal Faife con rejas, se derivó de una subvención del dinero que dio el cónsul sueco aquí en Canarias. Eduardo Besterdán nació en Tenerife, pero sus padres eran suecos. A veces se ha hablado, sé que tenía la idea de que en un sitio muy cercano donde hay un IES, de donde estuvo Faife, el Chapatal, cambiara su nombre a IES Domingo López Torres. Son cosas como se cambia la calle General Mola y se pone Isla Canarias cuando esa es la calle que se había llamado Ramón Baudet por la historia. Consecuencias y efectos del delator. ¿Cómo te atreviste a ponerlo negro sobre blanco? Fue una novela, porque ahí también hay un poco de ficción, ¿no? Pero precisamente en el 2020, el año de la pandemia, estaba yo un domingo, sí, con mi familia, con mis hijos y mi mujer, y se me acercó un señor que era el tío de Domingo López Torres y me dijo que si podía dedicarle unos minutos, ¿no? Y yo le dije, por supuesto, y tal. Dice, mire, yo me he acercado a usted en otro lugar y usted a mí no me hizo caso. En el Bar Atlántico. Estaba usted con Ángel Isidro Guimerá y usted no me hizo caso. Y hoy, si tiene un momento, me gustaría hablarle, ¿no? Y digo, pues nada, usted adelante. Y entonces me contó, yo tengo una historia que contarle, porque yo quiero que usted la cuente además. Y me contó la historia de su sobrino. Claro, en esa historia, cuando me cuenta hacer esa historia, como habías dicho antes, el relato es otro, ¿no? A Domingo López Torres lo dejaron solo. Sus compañeros de Gaceta de Arte lo dejaron solo, y lo dejó solo sobre todo don Francisco Aguilar y Paz. Porque don Francisco Aguilar y Paz después, un año después, ya era en ese momento secretario de Prensa y Propaganda de la Falange. Que los falangistas son los que hunden en el Atlántico a Domingo López Torres. Y al año lo nombran secretario provincial. Y da un discurso en San Andrés, donde dice que los falangistas no habían venido sino a hacer el bien. Y que ellos no tenían las manos manchadas de sangre y que no habían tenido culpa de nada. Hombre, eso lo dice un año después de haber sido asesinado un compañero de revista. Yo creo que ahí hay un cinismo que no se puede pasar por alto. Y eso es lo que intento contar en el es increíble como... en el delator,
aunque fue mal leída, la gente enseguida quería buscarle, ahí hubo una persona que quiso buscarla enseguida. No, yo mantengo un diálogo precisamente con el informante, con el tío de Domingo López Torres. Mantengo un diálogo y le digo, no, usted está haciendo afirmaciones que son muy graves. Y está en la página 85, me parece que todavía sí, no se me ha olvidado. Y bueno, lo único que hago es poner sobre la mesa un problema que yo creo que hay que explicarlo, ¿no? Que hay que explicarlo. O sea que la generación de Gacetas de Arte no eran todos izquierdistas, no. Y no eran todos socialistas, sino que después de que ocurrió, oye, a lo mejor yo también hubiera cambiado, porque hay que vivir las circunstancias. La guerra civil fue la guerra civil. Pero desde luego, todo lo que se ha dicho y se ha recogido como algo canónico, no es canónico. Esto rompe el canon. Esto rompe el canon. Me costó muchos disgustos porque se me echaron encima muchas personas. Pero bueno, ahí está. La literatura es para, como decía alguien, no sé si era Kafka, que es un libro que no le abra a uno la cabeza como un hacha, no es un libro, no tiene nada que aportar, ¿no? Y este libro yo creo que aportó un debate que todavía sigue abierto, ¿no? Tú has continuado también en ese mundo, ¿no? Has investigado ese mundo. Sí, porque me interesa lo que yo siempre he dicho a mis invitados y invitadas, la memoria histórica, el saber. Otra cosa es que no te guste las respuestas a las que llegas, pero es demasiado evidente. Bretón definió a Domingo López Torres como el más surrealista de los surrealistas, pero había un poeta que yo adoro, sobre todo hasta dársela con Despertadores, que es Pedro García Cabrera, que su compromiso político era casi tanto o más, y sin embargo no terminó de la misma manera. No, pero tuvo un poco más de suerte, pero sufrió mucho también, sufrió mucho. Pedro García Cabrera, sin duda, era el más comprometido de todos ellos, ¿no? Era el más comprometido junto a Domingo López Torres, ¿no? Pero lo que sucede con esto es lo que decía el antropólogo que todos hemos leído, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Creo que era Claude Lévi-Strauss, decía que si me dejaran hablar 5 minutos con Platón, eso sería mucho más trascendental que todas las historias que se han escrito sobre la cultura griega. Y 5 minutos. Entonces, y según si dentro fuera la cabeza. Entonces muchos historiadores académicos desprecian las fuentes orales, y las fuentes orales son fundamentales. En el territorio de la Guerra Civil Española en Canarias hay García Luis. Hay un hombre que se dedicó a recoger testimonios de esta naturaleza. Y todavía yo creo que hay que seguir recogiéndolos, ¿no? Porque no está la historia contada como fue. La expulsión del paraíso, una de las primeras sensaciones que tuve cuando empecé a leerla, me trajo mucho a Onetti. Pero me trajo una canción de Luis Eduardo Aute, que es Bailima. Quizás pudiera ser que huyéramos hacia el azul. Y un concepto que plasma también en la novela de que el paraíso deja de ser paraíso cuando empieza a ser habitado. Hay muchas escenas de la novela de los dos, vamos a llamarlos, protagonistas en la playa que me recordaron a Burt Lancaster y a Deborah Kerr en De aquí a la eternidad, ¿no? Y sobre todo en Bailima, en ese refugio de Robert Louis Stevenson en Samoa. De hecho, Bailima se llamó al nombre que le dio a donde empezó a vivir él. El concepto efectivamente del paraíso, del amor, de la fugacidad, de que todo es efímero, sí me impregnó mucho en esta lectura. Sí, esta es una novela que escribí después de jubilado. Y ya cuando me notaba que la edad me había atacado también. Y entonces es una novela que está llena de fortaleza, ¿no? Y está llena de amor y de pasión. El personaje puede ser un alter ego del autor, pero no lo es. Lo que hace es enamorarse profundamente de una mujer joven, que es la que le da toda la vitalidad. Ha elegido un espacio también que yo recreo conozco toda la Macaronesia, pero busco escenarios y los mezclo, ¿no? Ahí, por eso está ahí nominada la isla donde viene a parar.
tiene un espacio donde él es muy feliz. Estaba escribiendo un tratado sobre las islas ultraperiféricas de Europa. Está becado para eso. Y bueno, mantiene una relación que es muy, muy, muy cálida con esta persona, pero luego, bueno, pues el entorno en el que todo esto se desarrolla, pues empieza a prohibir con su moralina, lo que es un amor, pues sincero, ¿no? Y bueno, y lo que era una expectativa paradisíaca se convierte en una expectativa casi infernal. Y es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Todos también vamos depositando siempre nuestras posibilidades en el futuro, nos creamos futuros que son plácidos, pero luego muchas veces la realidad borra sus futuros, ¿no? Y nos hace volver a empezar. La expulsión del paraíso es una novela que no tiene final. No voy a hacer spoiler, justo las últimas frases trae la película Casablanca. Y yo justo en las últimas frases, la imagen que me viene es el final de los 400 golpes de Truffaut. Ese escape de Antoine Doinel hacia la playa. Porque yo creo que el océano, el mar, no sé si para el protagonista la isla es refugio o huida, pero parece que siempre tiene el colchón de que está haciendo una obra. Está haciendo una obra y no saqué la conclusión si realmente era una huida o era un refugio, ¿no? Pero sí me llamó la atención ese contacto directo. O sea, el mar, el océano está presente. El Atlántico, la fortaleza del Atlántico, ¿no? La mirada la tierra del atardecer, la llama Harold Bloom en un momento determinado, América, ¿no? Pero también estamos en la Macaronesia y ahí pues yo creo que hay mezcla de todo lo que es también el Caribe y lo que es un poco las islas a las que pertenecemos nosotros, ¿no? A este nombre tan hermoso de Macaronesia, ¿no? No me gustaría terminar esta entrevista, que estoy seguro que cuando la vean van a decir por qué no ha durado media hora más. Yo antes de empezar esta entrevista sabía que me iba a quedar con más ganas. Y en el fondo muchas de las personas que hablan conmigo me dicen, pero eso es bueno que te quedes con más ganas. La importancia del Atlántico, de la Atlanticidad, de un pueblo emigrante hacia Cuba y hacia Venezuela, en cómo el cierre del puerto de La Guaira a principios del siglo XX, lo que implica a muchos emigrantes canarios que se tienen que desviar y no ir a Venezuela, sino más abajo. También la influencia que ha tenido en ese concepto en ti, porque te has acercado muchísimo a su obra, y con eso me gustaría concluir, de Rial. También otra persona que estuvo en Faife, otra persona que vivió aquella época y que terminó donde terminó, tuvo que irse. Rial era un hombre valiente, es uno de los hombres más valientes que yo he conocido, ¿no? Y además escribió sobre lo que fue la guerra civil y sobre lo que fueron sus compañeros, ¿no? Las críticas que le hace, por ejemplo, a Juan Rodríguez de Oreste son durísimas, pero vividas, sufridas. Y bueno, hay que leer a Rial, ¿no? Lo hemos dejado atrás, pero es un hombre que ese periodo del que hemos estado hablando hace poco lo tiene perfectamente diagnosticado, ¿no? No se cayó ni una de las verdades, ¿eh? Hay que leerlo, hay que leerlo. Y bueno, yo creo que esta obra, lo que sí también es verdad, es que si hay influencia es sobre todo de Albert Camus, ¿no? Me coincidió leer a todo Camus otra vez, revisarlo con la escritura de esta novela, y cuando la he leído después yo, tranquilamente me he dado cuenta que hay también mucho del mundo de Camus, ¿no? El mundo del extranjero y de los veranos invencibles de Camus, ¿no? Pero bueno, uno sabe que siempre tiene referencias
literarias a pesar de que uno quiera desquitarse de ellas, ¿no? Los veranos invencibles es un concepto y una frase que aparece en la novela. Ya les dije que me quedé con mucho, porque esta es una novela para analizar y para preguntar muchísimo. Los veranos invencibles que suceden entre guerras. Y esa felicidad que también, como el amor en la expulsión del paraíso, parece que es efímera. Juan Manuel, yo volverte a dar las gracias, de verdad. No solamente yo, sino Letras Degeneradas, Canal 10, se siente con parte de la misión cumplida en tenerte aquí y sobre todo en aprender de ti, porque yo creo que tienes mucho que enseñar y para eso tenemos algo que parece que está ya en desuso, que son los libros. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your love in the hand.